Majestades, Princesa, Infanta, autoridades eclesiásticas, civiles y militares, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, hermanos en el episcopado, miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, representantes de las órdenes militares, televidentes y radioyentes, queridos hermanos y hermanas. Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Muchas gracias, majestades, por su presencia para presentar la ofrenda al Apóstol Santiago, patrono de España en este año santo. Tiempo de gracia, de sanación y de encuentro, en el que se nos convoca a cultivar la memoria penitencial para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones, sabiendo que el que pierda la vida por Cristo la encontrará. Esta es la novedad liberadora que acucia los ojos de nuestra alma para dar respuestas creíbles a nuestras preguntas, reconociendo que no podemos sustituir la realidad por la ideología en el intento de liberar los asuntos humanos de la propia vulnerabilidad tan palpable en el pórtico de la gloria de nuestra catedral. Paradójicamente, en el corazón de la gloria están las llagas que identifican al resucitado con el crucificado y al transfigurado con el desfigurado. El resucitado no se avergüenza de sus heridas, no las esconde como si fueran marcas para olvidar, sino que las manifiesta muy claramente, porque sin ellas no seríamos capaces de reconocerlo. El sentimiento de lo desconocido está generando incertidumbre ante el futuro y afectando a certezas que parecían consolidadas. Es necesario, como Su Majestad decía, volver a las raíces. La tempestad nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad, nos decía el Papa Francisco. Pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas iniciativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces. En una civilización occidental, con el alma mermada, ya surgen no pocas voces de pensadores fuera del cristianismo que afirman que necesitamos a Cristo. Ciertamente Él solo da la esperanza para que la vida no se vea condenada a la insignificancia. Pero la esperanza es inseparable del amor solidario. Vivir en la caridad es, pues, un gozoso anuncio para todos, haciendo creíble el amor de Dios que no abandona a nadie. El hombre desorientado necesita razones verdaderas para seguir esperando. Nuestro mañana reflejará la esperanza del hoy. Con el apóstol Santiago hacemos memoria de la necesidad de identificarnos con la persona de Cristo en la búsqueda paciente de la verdad para promover la cultura
del cuidado común, que nos posibilita comprender la unidad y la historia de los pueblos de España, vertebrada con lo común de todos y lo específico de cada uno. No es la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana, nos decía el Papa emérito Benedicto XVI. Porque cuando se renuncia a la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el espíritu enferma. El misterio del hombre solo se revela en Cristo, quien le descubre la grandeza de su vocación, sedienta de la plenitud en Dios. La gran esperanza del hombre que resiste, a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. En el contexto de una cultura neopagana, el hombre sigue buscando el signo de una esperanza alegre y generosa, como norma inspiradora de todo auténtico progreso que forja una convivencia de todos en justicia y caridad. Experimentamos que cuando se secan los oasis utópicos, se extiende el desierto de la banalidad y del desconcierto. La dinámica cristiana, majestades, no es retener con nostalgia el pasado, sino acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo la caridad, que nos compromete a edificar el presente y a proyectar el futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y desde la justicia para todos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Santiago y su hermano Juan manifestaron su disponibilidad. Con Cristo podemos afrontar los desafíos antropológicos, sociales y espirituales, animando una profunda renovación cultural cristiana, como Su Majestad nos decía, a través del esfuerzo, de la fraternidad, de la austeridad y de la solidaridad. Sin duda, estoy convencido de que en la persona hay deseo de bien, de ser feliz y amada a pesar de la fragilidad, sabiendo que no se trata tanto de dar sentido al mal cuanto de permanecer ante el que se ve afectado por este mal, compartiendo su sufrimiento. También nosotros creemos, y por eso hablamos, siendo testigos de Cristo que nos libera del miedo e interpela a los desencantados que han perdido el sentido de la trascendencia, que niegan a Dios y que no perciben la diferencia entre el bien y el mal. La libertad recibida de Cristo y el servicio debido al prójimo son los fundamentos de la moral cristiana, que nos compromete a recrear en la situación histórica concreta las actitudes de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Qué necesario es amar aquello que tenemos que hacer. El individualismo y el egoísmo inspiran actitudes insolidarias y escépticas. Solo el espíritu de renuncia gratuita a todo lo propio es lo que nos hermana, porque no nace del heroísmo del fuerte y del que da pero no recibe, sino de la acogida del otro y de la experiencia de la propia debilidad. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, dice San Pablo.
El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, escribe Chesterton, ha muerto muchas veces y ha resucitado, porque tenía un Dios que conocía el camino para salir de la tumba. La incomprensión será la reacción normal en el mundo contra el que da testimonio de la resurrección de Cristo. Nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. El dinamismo de la aversión gratuita al cristianismo es signo de la presencia operante del misterio de Cristo en sus discípulos, llamados a centrar su persona y su vida en Él. A Igreja ten como misión levar os homes a Deus o seu destino eterno. La Iglesia tiene como misión llevar a los hombres a Dios a su destino eterno, pero no se desentiende de las cuestiones humanas. Por su propia misión espiritual, mueve a sus hijos y a los hombres de toda buena voluntad a que tomen conciencia de la raíz de donde provienen los males y urge a que pongan remedio a las injusticias y a las deplorables condiciones en que viven muchas personas. Los discípulos de Jesucristo tenemos que ser sembradores de fraternidad. Rezo por las personas que han fallecido en el accidente ferroviario y por los difuntos durante la pandemia, rogando que cuanto antes nos veamos liberados de ella y agradeciendo también la dedicación y entrega del personal sanitario. Y pide también por quienes perdieron la vida por causa de la violencia siempre irracional. Pido por la Iglesia en España, por los peregrinos que llegan a venerar el sepulcro de Santiago en este año santo. También pido por todos nuestros gobernantes, para que tengan fortaleza, generosidad y constancia en la búsqueda de la renovación ética y moral de nuestra sociedad. Acojo vuestra ofrenda, Majestad, encomendando a la intercesión del apóstol Santiago a todos los pueblos de España para que mantengamos una convivencia fraterna, no olvidando nuestras raíces. Que Dios, con tu patronazgo, oh Santo Apóstol, bendiga a sus majestades y a toda la familia real, a la princesa y a la infanta en particular, que siempre han estado sensibles a toda la realidad que afecta a nuestro pueblo. Dios, ayúdanos y ayúdanos también, oh Apóstol Santiago. Amén.